Elementos del contrato de trabajo. La base legal para desarrollar este tema es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado con Decreto Supremo 003-97-TR, así como su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 001-96-TR. Es importante precisar que en nuestro país existen trabajadores que, si bien laboran en entidades públicas, sin embargo, por mandato legal, se les aplica el régimen laboral privado. Tenemos, por ejemplo, SUNAT, algunos trabajadores del Poder Judicial, los obreros de las municipalidades. Por lo tanto, a estos trabajadores mencionados les es aplicable las normas referidas. Y antes de empezar a desarrollar los elementos del contrato de trabajo, hay que saber qué es un contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual una persona física, denominada el trabajador, se compromete a prestar sus servicios de manera personal para una persona física o jurídica denominada el empleador, bajo la dependencia y subordinación de éste, quien a su vez se obliga al pago de una remuneración determinada. Entonces, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. ¿Entre quiénes? Entre un trabajador y un empleador, cuya finalidad, la finalidad de este acuerdo de voluntades es la prestación de servicios. El trabajador se obliga a prestar sus servicios al empleador de una manera personal, subordinada, y el empleador se obliga al pago de una remuneración. Como podemos ver, esta definición incluye los elementos del contrato de trabajo que vamos a desarrollar en un momento de una manera más detallada. Y los sujetos del contrato de trabajo son, como ya lo hemos dicho, el trabajador y el empleador. Con respecto al trabajador, viene a ser todo sujeto que presta personal y directamente sus servicios a favor de un empresario o institución a cambio de una remuneración y bajo la dirección jurídica de este último, es decir, del empleador. El trabajador siempre tiene que ser una persona natural. El trabajador no puede ser una persona jurídica. ¿Y por qué motivo? Porque los servicios son prestados de una manera personal, de una manera directa. Y esto solamente lo puede hacer una persona natural, una persona física. Una persona jurídica, que es una entidad abstracta, no podría prestar un servicio personal directo, ¿no? Por eso es que decimos que el trabajador solamente puede ser una persona natural. Y tenemos por otro lado el empleador, que es quien detenta el poder de dirección, es el que puede dirigir, fiscalizar y sancionar en caso corresponda. Y en el caso del empleador sí puede ser una persona natural y también puede ser una persona jurídica. Puede ser también una persona de derecho privado, una empresa privada, o también de derecho público. Como ya hemos visto, tenemos trabajadores que laboran en entidades como SUNAT, Poder Judicial, obreros de las municipalidades, que hemos dicho que estas entidades también son empleadores. Por ejemplo, en el caso de
una persona natural como empleador. Puede ser que esta persona natural tramita su RUC, ¿no? Esta persona física tramita su RUC como una persona natural con un negocio y puede desarrollar actividades empresariales, como por ejemplo venta de ropa, venta de abarrotes. Entonces tenemos ahí un caso de una persona natural con negocio que puede ser un empleador. Y ahora sí, vamos a pasar a desarrollar los elementos del contrato de trabajo. La finalidad de conocer cuáles son los elementos de un contrato de trabajo es aprender a identificar cuándo estamos ante un contrato de trabajo y así poder diferenciarlo de otras figuras que muchas veces se confunden, como por ejemplo la locación de servicios. Son tres los elementos del contrato de trabajo: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. Bien, vamos a desarrollar cada uno de estos. Empezamos con la prestación personal de servicios. Los servicios, para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. Esto quiere decir que la prestación de servicios es personalísima. Es decir, es el trabajador quien de manera personal y directa es el que tiene que ejecutar la prestación para la cual ha sido contratado y no puede delegarla a un tercero. El trabajador no puede subcontratar, no puede ser sustituido por otra persona para que ejecute el servicio. Es el trabajador quien de manera personal es quien tiene que cumplir con la labor para la cual fue contratado. Sin embargo, la ley establece una excepción. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos señala lo siguiente, nos dice que no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajador sí puede recibir apoyo de familiares directos, hijos, por ejemplo, ¿no? Pero la ley habla de ayuda. No es tampoco que tus familiares te hagan el trabajo o que te reemplazan o que te sustituyen, no. La ley habla solamente de que el trabajador puede ser ayudado, ¿no? Y por familiares directos. Y la ley también señala que esto se puede hacer siempre que sea usual, dada la naturaleza de las funciones. Entonces, si se dan estos requisitos, aunque el trabajador reciba ayuda, la prestación, la norma la sigue considerando como personal, sigue siendo una prestación personal de servicios. Luego tenemos la remuneración. Otro elemento del contrato de trabajo es la remuneración, que viene a ser la contraprestación que le corresponde al trabajador por sus servicios. La remuneración tiene un carácter contraprestativo. ¿Qué quiere decir? Que al trabajador se le paga por los servicios prestados. Si no hay labor efectiva, no hay deber de pagar la contraprestación, la remuneración, salvo algunos casos de suspensión imperfecta que están regulados por la ley, como por ejemplo las vacaciones, donde no hay prestación de servicios, pero se mantiene la obligación por parte del empleador de pagar la remuneración. Esta remuneración puede ser en dinero o en especie. Generalmente es en dinero, pero también en algunos casos puede ser en especie. Ejemplo, algunas tenemos empresas que venden productos de primera necesidad que pagan a sus trabajadores con estos productos, es decir, les pagan en especie.
Otra característica de la remuneración es que es o tiene que ser de libre disposición. Es decir, que el trabajador la puede utilizar o puede gastar su remuneración en lo que mejor le parezca. Puede disponer libremente de su sueldo. Hay conceptos que no son de libre disposición y no son remuneración, por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, los vales de consumo, los vales de consumo que deben ser utilizados de manera exclusiva para la adquisición de alimentos en establecimientos afiliados. Por ejemplo, en estos casos, estos vales de consumo tienen que ser utilizados necesariamente para la adquisición de alimentos. Por lo tanto, no son de libre disposición del trabajador. Entonces, no son remuneración. El trabajador no puede disponer libremente sobre estos vales de consumo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que la remuneración es de libre disposición. Y el tercer elemento del contrato de trabajo es la subordinación. Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para, por este poder de dirección, el empleador puede normar reglamentariamente las labores. Por ejemplo, el empleador esto lo hace, ¿no?, a través del reglamento interno de trabajo, a través del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. El empleador dicta las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, de las labores. El empleador dirige las labores, puede dar órdenes, fiscaliza el cumplimiento de las mismas. El empleador, este poder de dirección le permite el sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento, ¿no? En caso, por ejemplo, de que el trabajador haya cometido una falta grave establecida en la ley. Estos tres elementos tienen que estar presentes para que exista un contrato de trabajo, una relación laboral. Pero de estos tres elementos, la subordinación es el elemento determinante de la relación laboral. Es el elemento que va a servir para diferenciar un contrato de trabajo de otros tipos de contrato, como el de la locación de servicios. ¿Bien? Si bien es cierto, los tres tienen que estar presentes para hablar de una relación laboral, pero el elemento determinante, el elemento diferenciador es la subordinación. Vamos a ver unos ejemplos para explicar este elemento de la subordinación. En el primer caso, tenemos lo siguiente. A ver, yo contrato a un arquitecto para que me preste un servicio, que es la elaboración de los planos de mi casa. Por ese servicio le pago sus honorarios y acordamos que los planos me los va a entregar en 30 días. Tenemos aquí que hay una prestación personal, ¿cierto? Porque el arquitecto que contrato es quien de manera personal, directamente, va a elaborar los planos. Hay también una contraprestación, pues yo le voy a pagar por sus servicios. Entonces aquí ya vamos encontrando dos elementos. Una prestación personal, una contraprestación, pero ¿habrá subordinación? Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que este arquitecto que contrato no va a estar sujeto a un horario de trabajo. Él decidirá en qué momento avanza con la elaboración de los planos, si lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada. No está sujeto a las órdenes de quien lo contrató. No está sujeto a mis órdenes. Yo no le voy a decir cómo tiene que ejecutar su trabajo. No voy a fiscalizar si está cumpliendo un horario. El arquitecto será quien emplee sus propios materiales para elaborar los planos. Como podemos ver en este caso, en este primer caso,
el arquitecto tiene autonomía para ejecutar la prestación. Es decir, no hay subordinación. Por lo tanto, en este caso, estamos ante un verdadero contrato de locación de servicios. En este caso, no estamos ante un contrato de trabajo. Porque, como hemos dicho, ¿para qué? Para estar ante un contrato de trabajo, tienen que estar presentes los tres elementos. Y como hemos visto en el primer ejemplo, solamente tenemos los dos primeros, que es la prestación personal y la contraprestación, es decir, la retribución que le pago al arquitecto por sus servicios. Vamos a ver un segundo ejemplo, vamos a ver el segundo caso. Tenemos el caso de un arquitecto que labora para una inmobiliaria. ¿Bien? Un arquitecto labora para una inmobiliaria. Y la inmobiliaria ha sido contratada para elaborar los planos de un edificio. Entonces, aquí el empleador, que es la inmobiliaria, le asigna al arquitecto que elabore los planos. En este caso, tenemos que el arquitecto sí cumple con un horario de trabajo. El empleador puede fiscalizar si está cumpliendo el horario, fiscalizar si está avanzando el trabajo, le puede dar órdenes de cómo realizar el mismo. El empleador también le provee de los materiales para la ejecución de la prestación de los planos, escritorio, mesa, silla, papel, lápices, por ejemplo, por lo que en este segundo caso, podemos ver que el arquitecto sí está bajo subordinación del empleador, ¿no? Que en este caso es la inmobiliaria. El arquitecto sí está bajo el poder de dirección del empleador. Entonces, en este caso, sí estamos ante un contrato de trabajo. Y como podemos ver, tanto en el primer como en el segundo caso, podemos ver que lo que distingue el primer caso del segundo es la existencia de la subordinación. Porque en ambos hay prestación personal de servicios, en ambos hay una contraprestación, pero solo en el segundo caso hay subordinación, ¿no? Que es el caso del arquitecto que elabora para la inmobiliaria. Como podemos ver entonces, lo que diferencia ambos casos y lo que hace que solo el segundo caso sea un contrato de trabajo es la subordinación. Por eso decíamos que de los tres elementos que hemos visto, la subordinación es el elemento determinante, es el elemento diferenciador entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. SUNAFIL ha emitido algunos protocolos que nos ayudan a identificar si es que estamos ante un contrato de trabajo o un contrato de locación de servicios. Pero este tema lo vamos a desarrollar ampliamente en otra sesión. Vamos a ver las diferencias, también vamos a ver las diferencias que existen, otras diferencias también, entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. Pero antes vamos a ver una definición o la definición de lo que es el contrato de locación de servicios. Y es una definición que está en nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 1764. Y nos dice lo siguiente: por el contrato de locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. Como podemos ver, la definición legal, ¿no?, establece expresamente que en el contrato de locación de servicios no hay subordinación, como ya lo hemos explicado. Y en este punto también quiero precisar que cuando cuando estamos ante un contrato de locación de servicios, la contraprestación no toma el nombre de remuneración, sino de retribución. ¿Bien?
Y ahora sí, vamos a pasar a ver las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios. Que ya hemos visto cuál es la principal, pero vamos a ver algunas otras diferencias. Bien, como hemos dicho, en ambos contratos hay una prestación personal de servicios, tanto en el contrato de trabajo como en el contrato de locación de servicios. Tenemos en el contrato de trabajo que hay una contraprestación por los servicios prestados, a la cual se le denomina remuneración. En el contrato de locación de servicios también hay una contraprestación por los servicios prestados, pero que tiene la denominación de retribución. En el contrato de trabajo hay subordinación en la prestación del servicio, como ya hemos visto, mientras que en el contrato de locación de servicios hay autonomía en la prestación del servicio. El locador es autónomo. Como hemos visto, el locador no está bajo subordinación. El contrato de trabajo está regulado por normas laborales, como hemos visto al principio, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así como su reglamento. En el caso del contrato de locación de servicios, está regulado por el Código Civil. En el contrato de trabajo, ¿no? Quienes están bajo un contrato de trabajo tienen derecho a no solamente su remuneración, sino también a otros beneficios sociales, ¿no? Como por ejemplo la gratificación, pago de CTS, asignación familiar cuando corresponda, entre otros beneficios que les corresponden, ¿no? Y en el caso del contrato de locación de servicios, el locador solo tiene derecho a la retribución acordada por los servicios prestados. No le corresponde ningún otro beneficio social, solamente su retribución por los servicios prestados. Vamos a ver qué es lo que dice la jurisprudencia sobre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios. Vamos a ver una sentencia del Tribunal Constitucional que nos dice lo siguiente. El elemento determinante, característico y diferenciador del contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es el de la subordinación. Es el de la subordinación del trabajador con respecto al empleador, lo cual le otorga a este último, es decir, al empleador, la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo por el que se les contrató, ¿no? Que son las manifestaciones del poder de dirección que tiene el empleador, así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo, ¿no? El empleador tiene el poder sancionador o disciplinario. Como podemos ver, la jurisprudencia reconoce y ratifica que el elemento determinante, diferenciador, que nos va a ayudar a distinguir entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios es la subordinación. Ahora vamos a hablar de un principio muy importante y muy utilizado para determinar cuándo estamos ante una relación de naturaleza laboral, que es el principio de primacía de la realidad. Y el principio de primacía de la realidad es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. De acuerdo con este principio, cuando hay una discordancia, un conflicto entre, por un lado, lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la práctica, en el terreno de los hechos, y por otro lado, lo que se ha plasmado en los documentos, se le debe dar preferencia a la realidad. De ahí el nombre del principio, ¿no? Primacía de la realidad. Va a primar la realidad por encima de los documentos. Veamos el siguiente caso. Una persona, ¿no? Tenemos una persona, entra
a prestar servicios a una empresa y suscribe un contrato de locación de servicios. El contrato viene a ser el documento. Incluso muchas veces en el contrato se coloca una cláusula que señala que el locador contratado no está sujeto a subordinación. Bien, pero de acuerdo a lo que hemos visto, el locador solo tendría derecho a una retribución por los servicios prestados. Quien lo contrató no estaría obligado a registrarlo en la planilla, ni a pagarle salud, ni gratificaciones, asignación familiar, solo su pago por los servicios realizados. Y supongamos que el plazo estipulado, que se estipuló en el contrato de locación de servicios, fue de 1 año, venció dicho plazo y el empleador le comunica que no le va a renovar el contrato, ¿no? Entonces, este locador recurre a un abogado para preguntarle qué es lo que puede hacer, si es que tiene algún derecho que pueda reclamar. Y resulta que analizando los hechos, analizando la realidad, nos encontramos con que el locador cumplía un horario, quien lo contrató le daba órdenes, fiscalizaba su trabajo, fiscalizaba que cumpla su jornada laboral, le proveía de materiales para la ejecución de las labores. Es decir, verificamos que en los hechos el locador o el supuesto locador estaba sometido a subordinación. No tenía autonomía en la prestación del servicio. Y recuerden que hemos dicho que el locador de servicios es autónomo o debe ser autonomía, no está sujeto bajo subordinación. Entonces, aquí tenemos una discordancia, tenemos un conflicto, porque por un lado tenemos el documento, que es el contrato de locación de servicios, según el cual no debería haber subordinación. Y por otro lado tenemos la realidad, los hechos, donde hemos determinado que sí estaba sometido a subordinación. Cumplía un horario, recibía órdenes, sus labores eran fiscalizadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se soluciona esta discrepancia, este conflicto? ¿Cómo se soluciona? Y aquí es donde entra a tallar el principio de primacía de la realidad, que señala que cuando se produce esta discrepancia entre los documentos y la realidad, debe primar la realidad. Se le debe dar preferencia a lo que ocurre en la práctica, en el terreno de los hechos, por encima de lo plasmado en los documentos. Por tanto, no interesa que se haya firmado un contrato de locación de servicios. Aquí, en este caso, por aplicación del principio de primacía de la realidad y por aplicación del artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, al estar presentes los tres elementos de la relación laboral, prestación personal, remuneración y subordinación que hemos visto, la ley presume que estamos ante un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y el trabajador o el locador, puesto locador, si presentara una demanda judicial, tendrá derecho a que le paguen todos los beneficios y derechos que por ley le corresponden a un trabajador, como gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, etc. Es más, podría hasta demandar una indemnización por despido arbitrario o eventualmente una reposición a su puesto de trabajo. Veamos lo que dice nuestra jurisprudencia sobre la aplicación de este principio. Así tenemos que la casación laboral 19687-2015 Lima estableció lo siguiente. Es por ello que en aplicación del citado principio de primacía de la realidad, los documentos en los que constan los contratos civiles
mercantiles o de otra naturaleza, solo tienen un valor probatorio relativo. En vista que si durante el trámite del proceso el juez aprecia en los hechos la existencia de rasgos de laboralidad en la relación mantenida entre las partes, verificando que la suscripción de dichos documentos ha servido para un fraude o simulación orientados a eludir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación laboral, deberá declarar la existencia de un contrato de trabajo, con el reconocimiento de todos los derechos que le corresponden de acuerdo a ley. Como podemos ver acá, nuestra jurisprudencia reconoce que establece que por aplicación de este principio, el principio de primacía de la realidad, ¿no? Cuando hay una discrepancia entre los documentos, los contratos, y si en los hechos apreciamos rasgos de laboralidad, como un horario, que el trabajador o el locador reciba órdenes, va a primar la realidad y el juez va a declarar la existencia de un contrato de trabajo, porque se le va a dar preferencia a lo que ocurre en la realidad, por encima de los documentos. Y con esto hemos finalizado nuestro tema sobre elementos del contrato de trabajo. Muchas gracias por su atención.